Nos da mucho gusto pues, entrevistar a creadores mexicanos como tú que la están rompiendo pues, en todos lados, ¿no? Y ahora con este nuevo corto que va a salir en... Bueno, cuéntanos del corto, cuándo va a salir y en dónde lo vamos a poder ver próximamente. Claro que sí, Sergio. Pues de entrada, pues muchas gracias por tu tiempo y porque estemos aquí platicando, una platiquita amena. Pues sí, básicamente el corto que ahorita estoy presentando se llama El Abismo. Es un cortometraje que habla sobre la violencia de género, la violencia doméstica durante la pandemia, durante el encierro, ¿no? Todo esto que acabamos de vivir y que todavía se está viviendo en algunas partes. Y ya se va a estrenar esta semana que entra en el Brooklyn Film Festival. Ahí va a ser la premier mundial. Me voy a poder lanzar allá a presentarlo allá a Estados Unidos y pues muy emocionados, la verdad, de llegar a festivales como ese, ¿no? Sí, y qué bueno, y nos da mucho gusto pues, ver que está allá. Hemos visto algún material tuyo, vimos que hay una película tuya en Prime Video y... Claro que sí. Está en Prime Video y en Blim. Es Si tan solo pudiéramos dormir esta noche, que pues ya habíamos también estado platicando sobre ella. Ya salió hace unos añitos y es una película totalmente distinta. Esa es más sobre las parejas y la incomunicación, pero también con esa nos fue bien. O sea, tuve premio a Mejor Director en el Festival Internacional de Cine de Seúl y varias cositas ahí padres que sucedieron con ella y pues ahorita ya con este nuevo proyecto, ¿no? Sí, bueno, hemos visto que siempre hablas mucho de relaciones, ¿no? Bueno, en estas obras, entre pareja, entre amigos, ¿no? Hemos visto algunos cortos también ahí en tu página de Vimeo que has hecho con el celular, había unos muy interesantes, pero siempre hablas de estas relaciones. ¿Tú cómo crees que haya cambiado, bueno, o que haya pasado con la pandemia? Porque cambió muchas cosas, ¿no? Cambió el paradigma de muchas cosas. Ya, por ejemplo, el home office ya es una realidad que antes solamente soñábamos con un home office, ahora ya es una realidad, ¿no? Para muchas personas, pero también cambió las relaciones de las personas, ¿no? Yo me acuerdo que había tenido una compañera, antes de la pandemia, decía, no voy a casar, no voy a tener hijos, y cuando la volví a ver después de la pandemia, ya tenía un hijo, ya se había casado, Y ya con hijo y todo, ajá. y todo. Entonces, y vemos que en este corto, por ejemplo, en el abismo, también hablas de cómo cambia esto. ¿Tú cómo crees que cambió o que cambia el paradigma de las relaciones interpersonales con la pandemia, con el encierro? Fíjate que de entrada es muy interesante lo que dice Sergio, porque creo que no lo había notado, que sí, justamente casi siempre estoy hablando como de relaciones, ¿no? Yo particularmente a mí me gusta mucho como hacer cine, historias que, que retraten como un conflicto como entre la realidad y la imaginación. ¿Sabes? O sea, como jugar un poquito con eso, ¿no? Pero claro, sí tiene que ver mucho esto de las relaciones. Mira, yo al final yo creo que, pues sí, creo que hasta que todo tipo de relaciones cambió durante esta pandemia, hasta a veces nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? O sea, que es algo que también, como tú mencionas, retraté en un corto que hice con el celular yo solo, que tenía la cámara rota y yo hice todo, soy el único que aparece en ese corto, básicamente. Entonces, bueno, aparte de Maya Blas, ¿no? Que ahorita se me olvidó su gran trabajo, que sale como mi terapeuta en ese corto. Eh, pero sí, yo creo que hasta la relación con nosotros mismos cambió, ¿no? O sea, yo también, por ejemplo, conozco gente que se separó, conozco gente que se juntó, conozco gente que tuvo hijos, ¿no? O sea, de hecho, hace poco un amigo justamente me estaba diciendo que según él, si no hubiera sido por la pandemia, se hubiera divorciado, ¿sabes? O sea, ya estaba en ese momento, ¿no? Casi, casi pasa esta situación mundial que todos nosotros vivimos, en la cual pues al principio sobre todo había como mucha incertidumbre, como mucho miedo, no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cuánto iba a durar, ¿no? Entonces, creo que sí en cierta forma fue como poner un espejo a lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, con nosotros, con las demás personas, eh, y creo que sí, o sea, ha habido ese cambio que todavía estamos descubriendo, ¿no? O sea, yo personalmente, ahora que tengo que salir a hacer más cosas, pues también como que voy descubriendo cosas
mí y de mi entorno, cómo me relaciono con él, ¿no? Entonces ha sido interesante por esa parte y también fue interesante pues este fenómeno de cómo cambiaron las condiciones de la violencia, ¿no? De la violencia de género, de la violencia doméstica, que es algo que justamente me llevó a reflexionar y a pensar en eso y decir, ok, entonces yo que ya había hecho ciertos trabajos que tienen que ver con violencia de género, pues siento que es como momento como para actualizar el discurso o hablar de esto que nos está pasando en este momento. Entonces, sí, totalmente el cambio de las relaciones por todas partes, pues se siente y se seguirá sintiendo durante los siguientes años, ¿no? Sí, y bueno, creo que en el corto del abismo, que todavía no vemos, pero esperemos ya que se aproxime la fecha, hablas, Ahí te lo paso luego. eh, hablas acerca de este cambio, pero en cuanto a la violencia en familiar, ¿no? Y sabemos que México es un país que está sufriendo por eso mucho. Y últimamente, pues, si vemos que con este, voy a referirme a esto de Johnny Depp y Amber Heard, ya mucha gente está Claro. volteando a ver que la violencia doméstica es algo, no es, es algo mucho más grande que no solamente, a veces pensábamos que nada más es contra la mujer, ¿no? Ahora vemos que también es contra los hombres, pero en tu corto nos hablas de esto, ¿no? ¿Y cómo fue que decidiste hablar de estos temas y con quiénes te juntaste para conocer más de ellos? Totalmente. Al final de cuentas es un problema mundial, ¿no? Acá sí pasa bastante, pero también, o sea, estuve investigando como cifras y todo. De hecho, el corto termina con un dato en el cual dice que durante la pandemia las llamadas de quejas y de auxilio y todo de mujeres y también hombres, ¿no? Que estaban siendo violentados en casa y todo, se quintuplicaron, ¿no? Pero aparte de quintuplicarse, los expertos piensan que esa no es ni siquiera la mitad de todos los casos reales, ¿sabes? Entonces, pues son cifras que la verdad, pues llaman la atención, ¿no? Que asustan al final del día. Yo personalmente empecé a tocar este tema saliendo de la película de Si tan solo pudiéramos dormir esta noche, pensando un poco como de qué quería hablar en ese momento y me senté y dije, ok, pues a mí los temas que me llaman la atención es la violencia de género y el ecosistema, ¿no? También en ese momento. Entonces fue como nació de entrada este cortometraje, pero de moretón, el que hice antes, que es sobre la indiferencia hacia la violencia de género. Cuando empezamos a hacer la ruta de festivales y todo, pasa todo esto de la pandemia, pues cambian las condiciones de la violencia como lo estábamos platicando y por eso fue como esta idea de, bueno, ahora contar algo sobre esto, que al final de cuentas sigue pasando, ¿no? Yo un poco algo que me ha pasado es que me he encontrado con gente que piensa que es como demasiado temprano para hablar de esto, como tú Zoom, como le dicen, de repente como estamos saliendo ahora sí que como humanidad de todo esto de la pandemia y todo, prefieren como no hablar de estos temas, pero yo creo que ahorita que todavía me lo están ocurriendo es el momento para hacerlo, ¿no? O sea, no encuentro por qué, o sea, creo que hasta cierto punto no es demasiado temprano para la gente que sufre de esto, ¿sabes? Por así decirlo, ¿no? Y siento sobre todo, y lo platicaba en otra entrevista, que es un tema del que debemos hablar más, debe de estar más en el ojo público y sobre todo más nosotros los afortunados de no vivirla, ¿no? Porque creo que es muy respetable que la persona víctima, ¿no? Lo pueda decir cuando se sienta cómodo o cómoda, ¿no? Entonces siento que también para nosotros como sociedad es importante decir, oye, esto está pasando, ¿no? Y tenerlo en cuenta, hablar de eso, discutirlo y ver cómo podemos solucionarlo en general. Me da mucho gusto ver que tú estás comenzando con el pie derecho, ¿no? Con muchos premios y ahora ya en el festival que vas a estar en la próxima semana. No, ya empezó, ¿no? Empezó hoy. ¿Cuándo empezó el festival? El festival como tal empezó ayer, tengo entendido, ayer 3, y es del 3 al 12 de junio,
Mi presentación allá es el martes 7, pero creo que todavía se puede ver online todos los cortos. Yo ya estuve platicando con algunos realizadores, que eso es súper importante también. Hay que meter las cosas a festivales para conocer a más gente, para ver qué se puede hacer juntos. Yo ya estuve hablando con otros realizadores y veo que hay cortos muy originales, muy padres. La temática de este año, de este festival, es como de justo películas que incomodan, que son raras. Entonces, está padrísimo. Creo que es una buena oportunidad de ver cine diferente este festival. Muchísimas gracias, Sergio. Y pues, como digo, ya amigos con Spoiler Time, ahí estaremos hablando próximamente en el futuro. Y pues gracias a ti por esta charla tan amena, la verdad.